Llegó el viernes y eso significa otro resumen más de todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Te traigo más cosas que se han encontrado en la quinta beta de iOS 27, algunos errores nuevos y algunos que fueron corregidos, como también un cambio bastante controversial que viene por ahí. Así que comencemos. Comencemos hablando de un cambio bastante notable en la quinta beta de iOS 27, y es que ahora cuando activas el nuevo Siri puedes ver que ahora esta esfera tiene prácticamente menos colores, como también el icono de la aplicación. Puedes ver que realmente le falta color a esta nueva interfaz de Siri. Vamos a abrirlo ahora en este teléfono, que sería en la cuarta beta, es decir, la beta anterior, y puedes ver que mientras voy hablando, esa esfera de Siri tiene muchísimos más colores, y en mi opinión pues se ve mucho mejor de cómo se ve ahora en esta quinta beta. Pero déjame saber tú acá abajo en la descripción, en los comentarios de este video, ¿qué piensas tú? ¿Te gusta este nuevo sistema con menos colores o el pasado sistema con más colores? Esta reducción de colores también está presente en las notificaciones de prioridad y también en el teclado, que anteriormente pues tienen este color semejante a lo que hizo Apple en iOS 18 con ese nuevo Siri entre comillas, que trajo esta interfaz mucho más colorida. Así que eso también ha desaparecido en esta quinta beta, y en mi opinión pues en ese aspecto creo que quizás sí se debe remover esa parte de los colores en el teclado y en las notificaciones de prioridad. Pero creo que el nuevo Siri con esta falta de colores se ve mucho inferior, ¿verdad? Bastante inferior comparado con la pasada versión. Otro cambio bastante notable que te vas a dar cuenta bastante rápido es en la aplicación de reloj, y es que ahora en esta quinta beta puedes ver que la letra es mucho más gruesa que lo que tenemos aquí en esta cuarta beta. Lo que estás viendo aquí a la derecha, puedes ver que la letra es mucho más gruesa comparado con la anterior, y en mi opinión creo que aquí se ve un poquito como peor, porque se ve como menos profesional, menos pulido, etcétera. Me gustaba esta tipografía más fina de la cuarta beta, pero creo que esto quizás es un poco más visible. Pero déjame también acá abajo en los comentarios qué piensas tú sobre este cambio. Para aquellas personas que les gusta colocar el widget de reloj bastante grande en su pantalla de inicio, hay un poco de malas noticias, ya que ahora en la quinta beta, como puedes ver, el reloj es bastante más pequeño en cuestión del tamaño de la hora. Puedes ver aquí que realmente es bastante pequeño y la letra es un poco menos gruesa, mientras que el reloj aquí en la cuarta beta prácticamente ocupa todo el espacio horizontal. Obviamente ahora viendo estos dos de un lado a otro, creo que este está bastante grande, creo que este se ve un poquito mejor, pero déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas de este diseño. ¿Te gustaba más en la cuarta beta o ahora en la quinta beta? Este cambio en el reloj también lo vas a notar a la hora de activar el modo de transparencia. En el caso de la cuarta beta es mucho más transparente la tipografía que Apple utiliza en este reloj, mientras que en la quinta beta es mucho más gruesa, así que no permite tanta transparencia como estaba sucediendo en la cuarta beta. Así que quizás fue por esa razón que Apple lo cambió, para que sea un poquito más visible comparado con la cuarta beta, que permite más transparencia. Para aquellas personas que utilizan la aplicación de Mail para su correo electrónico, ahora cuando vas aquí a la parte de configuración y baja prácticamente hasta el final, ahora Apple ha añadido una alternativa nueva para poder entonces activar la función de personalización de las respuestas inteligentes. Así que ahora cuando actives esta función, que es algo nuevo de iOS 27, pues el sistema operativo va a aprender cómo es que tú envías esos correos, cómo es el lenguaje que utilizas, cómo es que te expresas, para entonces poder utilizarlo a la hora de entonces sugerir ciertas respuestas a la hora de responder esos correos electrónicos directamente en tu dispositivo. Así que sin duda alguna activa esto para que la aplicación de correos sea un poco más inteligente. En mi pasado video de la quinta beta de iOS 27 te conté cómo ahora tenemos un cambio bastante notable en algunos iconos, y el nuevo que también se me olvidó mencionarte sería en la aplicación de remoto o de control remoto para aquellas personas que utilizan los Apple TV. Así que ahora el icono, te estaré mostrando aquí una foto que se ve un poquito mejor, tiene menos diseño de cristal líquido en mi opinión. Creo que aquí se ve un poquito más como se ve el control realmente, así que creo que este cambio sin duda alguna es una mejoría comparado con el anterior. El otro cambio que Apple hizo en esta quinta beta es bastante difícil mostrártelo en un teléfono con la cuarta beta, así que te estaré colocando aquí una foto y una animación para que puedas ver el cambio. Y es que Apple hizo un cambio en cómo que se ve el icono de la batería, como también el de la señal, ya que hizo el último palito de la señal un poquito más alto, para que haya un poco más de diferencia entre las otras rayas aquí en la parte de señal. Y también el icono de la batería lo hizo un poco diferente comparado con el de la cuarta beta, así que Apple sigue puliendo este sistema operativo aún ya prácticamente en la recta final. Para aquellas personas que utilizan CarPlay con su iPhone, ahora en esta quinta beta, cuando vas aquí a la parte de configuración y en la sección de fondos de pantalla, Apple añadió e hizo algunos cambios en algunos fondos de pantalla, ya que el rojo ahora es un poco más rojo. Tenemos este también como un color morado o púrpura. Tenemos ahora un color negro. El color como marrón es un poco más intenso también comparado con las pasadas versiones. Así que tienes estos fondos de pantalla para que puedas personalizar cómo se ve la pantalla de tu sistema de CarPlay con esta quinta beta. Para nuestros amigos en España, ahora con esta quinta beta de iOS 27, Apple ha activado la función de 5G Plus o 5G
Plus directamente en algunas proveedoras de servicio, como es el caso de Movistar y Orange España. También en las redes sociales vi que algunas personas con O2 o O2 también tienen acceso a este sistema mejorado de 5G, que mejora cómo se ve la parte de velocidad, como también de la latencia. Así que estás en alguna de estas proveedoras y tienes ya esta quinta beta, te vas a poder beneficiar de este cambio en telefonía y la velocidad para que tu iPhone corra un poquito mejor. Un cambio curioso que Apple hizo también ahora en esta quinta beta lo encontrarás aquí en esta parte de la actualización del sistema operativo, ya que cuando vas a poder ver más detalles, además de obviamente poder ver información del tipo de versión que instalaste en tu dispositivo, vas a poder ver cuándo fue que lo instalaste, así que puedes ver que fue obviamente pues el 10 de agosto, y si por ejemplo pues hoy es tu ejemplo es el 11 de agosto, estarás viendo que dirá que fue ayer, así que te estará mostrando esa información para que sepas exactamente cuándo fue que actualizaste tu dispositivo. La aplicación de contactos trajo un cambio bastante sutil, especialmente para aquellas personas que ponen el nombre de la compañía directamente en el contacto que guarden, ya que puedes ver aquí en este contacto obviamente ficticio de Bad Bunny, puedes ver que aparece aquí el nombre de Rimas, el nombre de la compañía en la que él trabaja, pues puedes ver que aparece debajo del nombre, mientras que entonces aquí en la beta 4 puedes ver que aparece el nombre y abajo no aparece ningún nombre de la compañía. Aquí voy a acercar un poquito más para que puedas ver cómo es que se ve, puedes ver que dice abajo el nombre de la compañía, mientras que en la cuarta beta pues simplemente dice el nombre y ya, y el nombre de la compañía pues estará apareciendo obviamente si entras al contacto. Luego de contarte tus cambios adicionales de la quinta beta de iOS 27, déjame contarte de los errores que estamos experimentando hasta ahora. Y en la aplicación de mensajes hay un error fatal, y es que cuando estás aquí en la pantalla principal, en los mensajes fijados acá arriba, puedes ver que la interfaz está como que encima de esos contactos y hace imposible poder tocarlos, así que por más que intentes bajar o algo, no vas a poder tocar esos mensajes fijados. Hay algunas personas que han decidido remover los mensajes fijados de esta área para poder tocarlos. En mi caso yo los dejo ahí, pero voy al sistema de búsqueda para poder entonces buscar esa conversación y poder abrirla, ya que este error hace imposible poder llegar a estas conversaciones, y yo espero que en la próxima beta Apple resuelva sin duda alguna este error. Ahora bien, no todo son malas noticias. Apple también aprovechó para corregir algunos errores de la interfaz, especialmente uno sobre el diseño de cristal líquido, ya que anteriormente cuando estabas en una aplicación y volvías a la misma, en la aplicación como que el icono parpadeaba. Aquí te estaré colocando un video porque es bastante difícil, bastante específico poder mostrarte ese error, pero ahora creo que lo hace un poquito menos, creo que como quiera lo hace un poco. Vamos aquí a abrirlo a ver si puedes ver el error específicamente. Realmente es un cambio, es un error bastante mínimo, pero sin duda alguna anteriormente creo que era más notable y ahora creo que ha suavizado un poco ese error. Ahora bien, un error que yo nunca experimenté en la aplicación de música es cuando entrabas a un álbum y entonces te ibas hacia atrás y bajabas un poco, pues algunas personas experimentaban un error que prácticamente como que el álbum se movía y se salía directamente de esa fila. Ahí te estoy mostrando el error de cómo era anteriormente, pero al parecer en la quinta beta se ha resuelto. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si tú tenías ese problema y si entonces pues ya dejaste de verlo. Oye, si ves este video todas las semanas y todavía no estás suscrito, aprieta el botoncito acá abajo, es completamente gratis y me ayuda un montón. Luego de contarte todo esto, hablemos ahora de cosas que se han encontrado en el código de iOS 27, y tenemos que hablar de un tema bastante controversial, ya que se han encontrado referencias a que Apple está trabajando en un sistema de imagen de referencia de Apple, y esto pues en la era de la inteligencia artificial es sumamente importante para un grupo de personas, y es que Apple está trabajando para utilizar un sistema directamente en la nube de ellos, poder autenticar, es decir, garantizar que la foto que fue tomada o que se está compartiendo fue capturada directamente en un iPhone, para que obviamente pues, haya un poco de garantía de que esa foto no fue manipulada ni entonces pues fabricada directamente, sino que proviene directamente del sensor de tu teléfono. Ahora bien, esto se estará procesando según se ha encontrado en el código directamente en el sistema de computación en la nube de Apple, que se supone que es privado, donde también funciona este nuevo Siri, y entonces también pues se puede verificar directamente en el dispositivo. Apple asegura que no hay ninguna información que se está pasando, simplemente se está garantizando de que esa foto fue capturada directamente en el dispositivo, pero no se está analizando exactamente qué fue lo que se capturó. Obviamente para un grupo de personas pues esto es un poco controversial, porque esto significaría para algunas personas, aunque obviamente pues yo entiendo por qué puede ser un poco difícil de entender, que entonces pues, Apple está escaneando y analizando todas tus fotos. Obviamente pues Apple asegura de que no están haciendo eso, hay que confiar un poco. Es verdad que ellos permiten pues analizar sus servidores y cómo es que funciona todo esto, pero sin duda alguna es algo que viene por ahí al parecer,
hacer, así que es mi tarea de compartirlo con ustedes para que sepan lo que estará pasando en el futuro, aunque al momento de hacer este video pues Apple no ha hecho un anuncio oficial. Otro elemento que se encontró en el código de iOS 27 es que al parecer Apple está trabajando de alguna manera poder guardar la oferta de un trade-in, es decir, de intercambiar tu dispositivo para que Apple te dé dinero para que te puedas comprar pues tu próximo dispositivo. En caso de los iPhone efectivamente que vienen por ahí, pues al parecer Apple está trabajando en un sistema para poder guardar una oferta y que entonces pues se pueda guardar hasta 90 días directamente en la billetera inteligente, en la aplicación de Apple Wallet, para que puedas tener esa oferta ahí y que luego pues entonces cuando te decidas finalmente comprar y entonces darle el teléfono directamente a Apple, pues esa oferta se mantenga, aunque Apple quizás haya bajado ese dinero que te daban, pues ya tú hiciste esa oferta directamente con Apple y se estará guardando directamente en la aplicación de Wallet. Eso se encontró, como te mencioné, referencias en el código de que al parecer pues también está presente en las aplicaciones que Apple usa internamente para que se pueda guardar esa oferta y que pues entonces pues puedas esperar lo que tú quieras hasta el momento específico y que puedas comprar entonces tu dispositivo y no te quedes como que un poquito atrás, porque Apple suele reducir lo que da entonces de trading, de intercambio, para pues entonces pues incentivar a las personas a que lo hagan muy pronto para comprar los nuevos dispositivos. Pues de esta manera pues Apple está siendo un poco más flexible para que tengan 90 días para entonces tomar esa decisión. Lo último que se encontró en el código de iOS 27 de esta quinta beta es algo de buenas noticias para las personas que están esperando los nuevos teléfonos de Apple, y es que entonces en este código se hace referencia a 6 nuevos dispositivos con códigos, ¿verdad?, internos de Apple, que pues no hacen referencia a los pasados teléfonos ni los equipos de Apple. Y pues entonces conocemos la matemática, pues estos 6 dispositivos pues sin duda alguna es lo nuevo que Apple estará lanzando muy pronto, como es el caso del iPhone Air de segunda generación, el iPhone 18 Pro, el Pro Max, el iPhone 18 regular, el iPhone Ultra o el iPhone Fold, el nombre que Apple terminó utilizando, y finalmente el iPhone 18e. Ahora bien, cabe la pena mencionar que aunque estos códigos están en el sistema operativo, porque debemos de recordar que estos teléfonos estarán llegando con iOS 27 directamente de la fábrica, debemos de recordar que Apple estará cambiando según todos los rumores cómo es que lanza los dispositivos este año, ya que al parecer en el momento en que usualmente Apple presenta los teléfonos, que es usualmente en septiembre, ahí Apple solamente estará presentando los teléfonos Pro o los más costosos, es decir, los iPhone 18 Pro y entonces el iPhone 18 Pro Max y este nuevo teléfono plegable que Apple le parece estar haciendo. Y entonces en primavera, es decir, en algún momento quizás en marzo, es donde Apple estará lanzando los teléfonos económicos, entre comillas, como es el caso del iPhone 18 regular, el iPhone 18e y entonces el iPhone Air de segunda generación. En fin, no os debe sorprender que Apple ya esté colocando estos números directamente en el sistema operativo, porque debemos de recordar que ese sistema operativo pues se tiene que firmar e instalar en los dispositivos que quizás dentro de un mes estaremos ya teniendo directamente en nuestras manos. Así que Apple se tiene que estar preparando para añadir este sistema operativo directamente en esos dispositivos directamente en China. Así que ya prácticamente nos confirma de que en efecto esto es lo que estará haciendo Apple en el futuro cercano. Y con esa última noticia te he traído un resumen completo de todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Perdonen por no haber tenido un resumen la semana pasada, es que realmente no había tantas noticias para hacer un resumen bastante cargado y traerle un contenido de calidad para ustedes. Yo trato siempre de traer lo último de lo que está pasando con Apple, así que trataré y seguiré atrayendo ese tipo de videos aquí en el canal. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con esta quinta beta de iOS 27 y qué piensas sobre todo esto, sobre la filtración de que Apple está trabajando en un sistema para analizar tus fotos y más. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios. Nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.